Bueno, estaba pensando en estos días en dejarme la barba, cortarme el pelo un poquito más corto. Pero bueno, llegó el miércoles y no daba, ¿no? Parecía un personaje de hace años, ¿no? Medio y peludo, así que digo, no, mejor no es por ahí, me afeito y bueno, seguimos como estamos. Porque en realidad Dios quiere que seamos auténticos, originales. Dios tiene sueños y planes, propósitos para cada uno de nosotros, ¿no? Y no tenemos que andar imitando, si bien Pablo dice en su palabra, sed imitadores de mí, pero imitar en su comportamiento, en su fe, en seguir y servir al Señor, pero cada uno, y eso es lo bueno, tenemos nuestra personalidad y el Señor no nos anula, sino que potencia, corrige, pule esa personalidad. ¿Para qué? Para llevarnos a los sueños, a las metas, a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando lo aceptamos, obviamente que el primer paso es lo que Dios quiere, es que llevarnos a la eternidad junto a Él. Él quiere que seamos salvos, que pasemos en la eternidad, que nos libremos de ese lugar horrible que es el infierno, que no fue creado para los seres humanos, no fue creado para la humanidad, sino que fue creado para el diablo y los ángeles rebeldes que se rebelaron un día contra Dios, quisieron ocupar el lugar de Dios, ¿no? Pero bueno, lo que hace el diablo es querer llevarnos a ese lugar. Lo único que puede hacer el diablo, si se puede, entre comillas, a ver, valga esta expresión, si quiere dañar a Dios, es llevar a la mayor cantidad de personas a una eternidad lejos de Dios. Pero Dios quiere llevarnos a la eternidad, a pasar la eternidad junto a Él, y por eso es que mandó a su Hijo Jesucristo a morir, ¿no? Pero el proceso de salvación consta de, a ver, como lo expreso, de tres partes, diría yo, que es el futuro de gloria con el Señor. También en el proceso de salvación entra nuestro pasado y tal vez ahí tengamos que pasar por un proceso, que es entrega, rendir, sanar heridas, olvidar, perdonar, entregar nuestro pasado, que también es parte del proceso de salvación. Y también está nuestro presente. Y cómo nos cuesta a veces asumir ese presente, ¿no? Que es a diario tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y ahí tiene que ver los sueños y las metas y los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque muchas veces, si bien somos salvos, queremos o intentamos o seguimos manejando nuestra vida y nos cuesta entregarle diariamente la vida al Señor, ¿no? Nos equivocamos, nos enojamos, hacemos cosas, ¿no? Y el Señor está ahí para perdonarnos y su misericordia dicen que se renueva cada mañana, pero nos cuesta el presente muchas veces. Bueno, en ese proceso de salvación, ¿no? Dios entregó a su Hijo, mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y como decía, nos cuesta entregar el presente y pensaba por qué muchas veces no nos puede costar entregar ese presente. Tal vez porque pensamos que nosotros manejamos mejor nuestras vidas, porque yo sé, yo me conozco. Tal vez es falta de confianza en el Señor. Pero si Dios entregó a su Hijo Jesús, no escatimó, dice que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, también Él no solo quiere salvarnos en la eternidad, sino quiere darnos una vida y una vida con propósito. Una vida que merezca la pena de ser vivida, porque cuando encontramos el propósito de nuestra vida, esos sueños que Dios va poniendo en cada uno de nosotros, empezamos a tener esa vida plena, esa vida abundante que el Señor nos promete. Si mientras tanto, y es un proceso, porque nosotros, digamos, si tenemos un sueño, un propósito, vamos en pos de eso y muchas veces tenemos que pasar por dificultades, por pruebas, y el Señor nos va corrigiendo, nos va moldando, nos va haciendo apto para esa meta final, para ese proceso, ¿no? El título de la reflexión, a mí me gusta ponerle título, ya creo que le había comentado, Graduados y Sueños. Como decía, Él no nos anula, sino que potencia
y saca lo mejor de nosotros. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor, nos dio dones, talentos y sueños. Él puso en cada uno de nosotros sueños, puso cada uno de nosotros planes que Él quiere llevar a cabo. Pero para llegar a ese plan final tenemos que pasar un proceso y por eso le puse el título de esta reflexión, de este momento, Graduados. Pensaba en la vida de Job. Job, todos conocen la historia de Job, ese varón que tenía su familia, prosperaba, tenía sus bienes, era amigo de Dios, lo conocía a Dios, pero en un momento determinado tuvo que pasar por un duro proceso. Eso está en la Biblia, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento. Si quieren empezar a leerlo, es una vida donde podemos ver cómo Dios actúa en cada uno de sus hijos. Y si bien Él permitió que pase por dificultades, que pase por un proceso muy duro, al final podemos ver que Job da una respuesta, una reflexión a sus amigos y nos queda en la Biblia para enseñarnos, ¿no? En Job 42, del 1 al 6, Job termina diciendo, después de pasar por ese proceso, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si uno lee el libro de Job, dice, uy, pero el Señor, ¿cómo se ensañó con Job? ¿Cómo pasó por estas cosas? Si Job lo conocía y tenía una relación con Dios. Pero al final de pasar todas esas cosas, perdió sus hijos, perdió sus bienes, tuvo una enfermedad, tuvo amigos que en vez de ayudarlo y contenerlo, lo juzgaron. Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese proceso lo llevó a acercarse a Dios. Ese proceso lo llevó a conocer más a Dios. Ese proceso lo llevó a tener una relación más estrecha con Dios. Si bien Job creía que ya lo conocía, a través de esa vida que tuvo que pasar, de esas dificultades, de esos momentos difíciles, el final era que lo podía conocer más a Dios y que tenía una nueva relación con el Señor. Pensando en esto, ¿no? En lo que tuvo que pasar Job, nosotros también muchas veces, si nos ponemos en la mano de Dios, si nos ponemos en pos de en los propósitos, en lo que Dios alguna vez nos habló o nos enseñó o nos dijo alguna vez más claro y otras veces tenemos que buscarlos. Si nos ponemos, seguramente para ser apto vamos a tener que pasar por algún proceso. Vamos a tener que pasar por algún momento que no nos guste, algún momento que tal vez no sea agradable pasar. Pero si confiamos que el Señor está guiando nuestras vidas, sabemos que todo lo que nos ocurre es para bien, como dice su palabra. ¿Alguien vio la serie de José? Había una serie de José, ¿no? Sí, ahí está. Digo, ya veo que no era la de José, pero creo que sí, que había una serie de José. No sé si alguien la vio. Bueno, en la Biblia se relata la historia de José, ese joven que Dios había puesto un sueño en su vida, ¿no? Él lo iba a llevar en pos de un propósito trascendental para José y para su pueblo. Pero bueno, como decía, José tuvo que pasar, como estaba hablando, por un proceso. Si alguien vio esa serie, bueno, también está, y está bueno leerlo en Génesis, el primer libro de la Biblia. A partir del capítulo 37 vamos a encontrar la vida de este joven y vamos a encontrar todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Todas las cosas que tuvo que pasar. Y muchos, porque hoy conocemos el final de la historia, pero muchos dicen, bueno, ¿qué le pasó si tenía promesa de Dios, si tenía palabra de Dios y no le iba tan bien o no le fue tan bien en los primeros momentos? Y eso es lo que me gusta llamar a mí la escuela de Dios, ¿no? Y por eso le puse el título Graduados. Dios le adelanta a José cuando era joven, 17 años, 16 años más o menos, a través de sueños, su rol trascendental
en ese tiempo y para la preservación del pueblo de Dios. José cuenta a sus hermanos el sueño que tenía. No sé si se acuerdan de ese sueño, ¿no? Que un manojo de trigo, 11 manojos de trigo se iban a inclinar a un manojo de trigo que era José. Y el otro sueño era que la estrella y el sol y la luna, el sol y 11 estrellas se iban a inclinar delante de José. Y José lo contó, ¿no? Con entusiasmo, con ese entusiasmo de juventud. Bueno, abro paréntesis. Tal vez cuando Dios nos habla, pero busquemos la forma de contar el sueño, porque podemos afectar, ¿no? Algunos no van a entender en el momento el sueño, podemos llegar a generar discordia, a generar envidia, como la que pasó con los hermanos. Los hermanos lo veían a José, que era el preferido de su papá, con esa túnica linda, grande, de colores, nueva, y no le gustaba nada a los hermanos, ¿no? Más, si José va y le cuenta el sueño, ¿y este que se cree que nosotros nos vamos a inclinar? Bueno, en el paréntesis que abrí, tengamos cuidado, contémosles a nuestros hermanos, compartamos los sueños, pero busquemos la forma de no afectar a otros, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a afectar a nosotros. ¿Qué pasó? Se me rompió los lentes. Pasa, el proceso. En esta historia, los hermanos no entendieron lo que José le estaba contando, ¿no? No entendieron, ¿y qué hicieron? Dice, este nos va a gobernar. ¿Quién se cree? Ahí viene el soñador, ¿no? Cuando José fue a buscarlo, ¿qué hicieron? Lo metieron en un pozo, lo querían matar, y por la intervención de Dios, y aquí Dios interviene siempre, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos cuida, por más que las circunstancias parezcan que están difíciles, por más que las circunstancias o empiecen a aparecer tormentas, Dios siempre nos cuida. Tengamos confianza, tengamos fe, que el Señor siempre está de nuestro lado. Así que fue José, ¿y qué pasó? Los hermanos lo metieron en un pozo. Lo iban a matar, pero por la intervención de Rubén, que dijo, no lo matemos, no derramemos sangre, sino que vendámoslo. Y José, el que tenía el sueño, terminó en una caravana de madianitas rumbo a Egipto. Hasta ahí voy bien con la historia, si la vieron, si la conocen. Ahí está. Bueno, José llega a Egipto y Dios comenzaba a preparar el primer año, ¿no? La primera tarea que tenía José en esta escuela de Dios es administración de riquezas. ¿Por qué? Porque José llega a la casa de Potifar y vamos a leer en Génesis, capítulo 39, verso del 1 al 6. Génesis, capítulo 39, verso del 1 al 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Génesis 39, del 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en casa de su amo egipcio, este se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar, y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos los bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Empezaba, como dije, la primera materia, ¿no? La primera materia de José, que era administrar riquezas. Y Dios bendecía a Potifar por causa de José, ¿no?
nosotros podemos ser de bendición. Podemos ser de bendición espiritual, podemos ser de bendición social y podemos ser de bendición económica a los que nos rodean, ¿no? Si estamos en el camino del Señor, si somos buenos administradores, si nos mantenemos firmes en lo que Dios nos dijo, podemos ser de bendición. Y no solo podemos ser, sino tenemos que ser de bendición para los que nos rodean. José era responsable, como podemos ver. Era serio en la administración, era productivo, era trabajador. Yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántos empleadores quisieran tener un José como empleado, ¿no? Nosotros podemos ser ese José, ¿no? Cuando vengan las críticas, y no, porque esto, porque lo otro. Bueno, recordemos que José estaba esclavo en Egipto, pero no se quejó. Él era un buen administrador. Él hizo prosperar a su amo. Y él no decía, no, bueno, si este es mi amo, yo voy a trabajar cuando me miren, voy a trabajar o voy a tratar de hacer mi quintita, voy a sacar. No. Él, a través de su accionar, hizo prosperar al egipcio. ¿Y el egipcio qué hizo? No se preocupaba, ¿no? Se iba a comer, él solamente andaba seguramente pegando vueltas, escalando las pirámides, pero porque José cuidaba de sus bienes. Y ahí estaba, ¿no? José empezaba a probar la materia de administrar riqueza, ¿no? Administración de riqueza, José creo que se había sacado un 10. Y así transcurría la vida de José. Pero ¿qué pasó? En algún momento determinado ya tenía que pasar al segundo año. Y apareció esta señora, vamos a llamarla Potifara porque no dice el nombre, ¿no? Y apareció Potifara que estaba ahí pegando vuelta, aburrida, su marido se iba a jugar al truco, a jugar a los egipcios. ¿Y qué hizo Potifara? Lo vio a José, y José era pintón. Así que, bueno, empezó a buscarlo a José. Pero ahí vemos una de las características que tenemos que pedirle al Señor como cristiano: integridad. ¿Y qué es integridad? Es hacer aquellas cosas o portarnos como si todos nos estuvieran viendo, ¿no? Aquellas cosas que no haríamos si alguien nos mira, eso es integridad. Tener una conducta, ser siempre lo mismo, porque sabemos que Dios nos mira, ¿no? Dios siempre está mirando nuestras acciones, por más que las personas nos vean. Y José era íntegro. Así que pidámosle al Señor integridad. José tenía temor de Dios. Porque ¿qué dijo? ¿Cómo voy a hacer yo este mal, siendo que mi amo me dio toda la confianza, y pecar contra Dios? Una de las formas de rechazar el pecado es saber que los pecados que cometamos no solo se lo cometemos al prójimo, sino que primeramente estamos pecando contra Dios. Y pensaba en esto de la integridad, ¿no? Porque muchas veces queremos tareas, queremos cosas y le pedimos al Señor. Pero el Señor, como nos conoce, tal vez no nos da esas cosas porque nos falta esa integridad, ¿no? Si no somos íntegros en lo pequeño, cuando ocupemos lugares o tengamos que estar en algunos lugares, si no tenemos esa integridad no la vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Pensaba en que tal vez alguno le dice: Señor, quiero ser diputado, quiero ser senador para llevar tu luz a ese lugar. Pero me paso de largo el semáforo que está en Uriburu, el que pusieron ahí, que no sé por qué lo pusieron, y diga, bueno, si no soy capaz de respetar un semáforo cuando nadie me ve, o que los que pasan te miran como diciendo: ¿qué haces? Pasá que no hay nadie. Bueno, entonces pidámosles en las pequeñas cosas al Señor integridad para que Él nos lleve a lugares donde seguramente vamos a tener que demostrar nuestra integridad. José era íntegro, José era una persona recta delante de Dios. Y Dios lo iba llevando, ¿no? Lo iba llevando a más. Iba llevando ese sueño que había puesto en el corazón de José y que le había dicho que iba a tener. ¿Qué hizo José? Y en un momento determinado no confrontó contra el pecado, ¿no? Si bien le dijo eso, después porque Potifara no se quedó tranquila. Dice, no. Tiempo al tiempo, decía Potifara, José terminó huyendo. Y esto nos enseña también que muchas veces no tenemos que discutir con el pecado, ¿no? Cuando no empezamos a entablar una relación con el pecado, un diálogo, ahí es donde podemos caer. No nos creamos tan fuertes. Si tenemos que huir, no es de cobarde en este caso huir, sino que es de sabio, es de inteligente, ¿no? Así que el Señor nos ayude a tener esto presente, integridad.
sabiduría, honestidad y saber que cuando empezamos a negociar con el pecado es lo más probable que caigamos con él, ¿sí? Que caigamos en pecado. Así que el Señor nos ayude a huir cuando tengamos que huir, que nos dé la sabiduría para poder actuar en ese momento. ¿Y qué pasó con José? ¿Dónde terminó después de esto? Porque Potifara se enojó, mintió, le dijo que él se quiso abusar de ella, terminó en la cárcel, ¿no? Ahí va José, dice José, yo me imagino, bueno, José no sé, pero uno, tenía un sueño, me meten en un pozo, mis hermanos me venden. Bueno, vengo, no la paso tan mal porque empiezo a ser un administrador de un jefe de Potifar. Por portarme bien, por ser honesto, termino en la cárcel. Como decía Pepe Biondi, esto de allá a lo lejos, qué suerte para la desgracia, ¿no? Así que bueno, pero José termina en la cárcel y dice, por portarme bien, pero bueno, ahí José demuestra su confianza en Dios, ¿no? Por más que yo pase por circunstancias, por momentos difíciles, sé que estoy haciendo lo correcto. Tal vez si hubiese hecho lo que la mujer de Potifar quería que haga, tal vez Potifar no se iba a enterar nunca, o sí porque dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos va a alcanzar, así que no pequemos. Pero no iba a cumplir el plan que Dios tenía para la vida de José, ¿no? Y ahí José termina en la cárcel y empieza la segunda materia, y lo que me gusta decir a mí, que es administración en la escasez. Porque empezó, digamos, en una cárcel no sobra nada, llega los mínimos recursos, a nadie le importan en la cárcel, ¿no? Pero el carcelero vio la responsabilidad de José, vio la sabiduría de José y que dijo, bueno, este lo voy a meter de administrador. Y José empezó a administrar la cárcel, como dice la palabra de Dios, y vamos a ir a buscar en Génesis, seguimos en el libro de Génesis, capítulo 39, verso 1 al 23. Dice Génesis 39, 21 al 23. José en la cárcel. Y dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. José nuevamente estaba ocupando un lugar que el Señor había preparado para enseñarle. Y ahí José, si faltaba este recurso, buscaba, ¿no? Si faltaba esto, ordenaba, guiaba, estaba transitando el segundo curso, que era administrar escasez. ¿Qué pasa con José? Dicen en los estudios, en los eruditos, los que investigan, que estuvo 2 años en la cárcel. Todos sabemos que en la cárcel había un panadero y un copero que también fueron llevados a la cárcel, y José le revela un sueño a cada uno de ellos. Uno iba a morir y el otro iba a ser perdonado. Pasa el tiempo, José seguía en la cárcel. Seguramente José se acordaba de su familia, se acordaba de sus sueños, pero esperaba en Dios. Era un proceso que estaba transcurriendo. Llega a oídos del faraón, tiene un sueño, todos sabemos la historia de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, y el faraón busca a quien le interprete ese sueño. El sueño nadie lo puede interpretar, y entonces el copero dice, en la cárcel hay un varón que a mí me interpretó el sueño, y estoy acá, y él me dijo que iba a estar acá. Entonces faraón lo manda a llamar, y ahí José comparece ante el faraón y le declara el sueño. Comenzaba ya a dejar ese segundo año de administrar escasez. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Génesis 41, verso 39 al 41? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio
que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Comenzaba a cumplirse el sueño que hace muchos años Dios le había revelado a José. Empezaba a tomar un lugar de autoridad nada más y nada menos que en Egipto. Pero tuvo que pasar todo un proceso, como venimos hablando, ¿no? Tuvo que pasar la escuela de Dios. Administrar riquezas y administrar escasez. Y todos sabemos la historia de José, ¿no? Que revela el sueño porque iba a venir 7 años de abundancia más 7 años de escasez. Y ahí José ya estaba preparado para llevar adelante esa misión, para llevar adelante esa tarea. Y pensaba en esto, ¿no? Dios lo hizo perfecto y nada se le escapa a sus planes. Porque primero José administró riqueza en la casa de Potifar, en ese orden. Y después administró escasez en la cárcel. ¿Y qué hizo José gobernando Egipto? Administró riqueza a los 7 años. Él sabía cómo podía hacer producir porque ya lo hizo en la casa de Potifar. Él sabía cómo no malgastar porque ya lo había hecho en la casa de Potifar. Y él también sabía cómo distribuir los alimentos, cómo distribuir lo que tenía, cómo repartir, porque ya lo había hecho en la cárcel, ¿no? Se cumplió el sueño de José. Faltaba todavía que sus hermanos se encuentren con él y que su padre se encuentren con él. Pero como vemos, ¿no? Dios a todos, decía cuando empecé que me quería dejar la barba, pero después dijo, no es por ahí, porque nosotros no tenemos que buscar parecernos a alguien. Cuando nos llegamos al Señor, Él con la salvación nos da proyectos. Él con la salvación nos da sueños. Con la salvación nos da metas, talentos, nos da dones. Y nosotros tenemos que seguir esos sueños. Tenemos que seguir esas metas. Tenemos que buscar. Y en el medio puede ocurrir circunstancias que no entendamos. Pueden pasar cosas que no entendamos. Algunos podemos pasar por procesos un poco más difíciles, otros menos difíciles, algunos procesos más largos, otros menos largos. Pero, como dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, tengamos esa confianza en el Señor, que si Él, nuestro Dios, envió a Jesús para salvarnos, le dijo a su Hijo, vas a tener que ir a morir para salvar a nosotros, es porque nos ama. Confiemos que si Él nos salvó y quiere que tengamos una eternidad con Él, también Él quiere utilizarnos, quiere llevarnos adelante, ¿no? Quiere pulirnos, porque los procesos lo que hacen es pulirnos. Los procesos lo que hacen es encaminarnos, encauzarnos, enseñarnos, hacernos más dependientes del Señor. Y ahí estaba José, ¿no? Tomando decisiones. Y ahí estaba José cumpliendo sus sueños. Y en Génesis, capítulo 45, verso del 1 al 11, José se encuentra con sus hermanos y quiero llegar a este final leyendo la palabra de Dios y compartiendo una declaración de José. Dice la palabra de Dios, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta casa de Faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarles. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios
quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en lo que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios, vuelve a declarar, me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor de Faraón y administrador de su casa. Él me ha puesto como gobernador de Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimentos allí porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Me gusta lo que dice José, ¿no? No me enviaron ustedes, me envió Dios. Se cumplía el sueño. Después de un proceso que tuvo que pasar José, Dios estaba cumpliendo ese sueño. Dios no se había olvidado de José, no lo había hecho pasar por ese proceso porque le gusta que suframos, sino que todo lo que Dios hace es para ayudarnos. Si en este momento nos encontramos en algún proceso, si nos encontramos en alguna dificultad, pero estamos seguros de que le entregamos nuestra vida al Señor, estamos seguros de que lo que estemos pasando es para nuestro bien, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque no entendamos, pero sabemos que si Dios está a cargo de nuestra vida, algo bueno va a salir de todo eso. Confiemos en el Señor. Y por último, había dicho, ¿no? Graduado. José se graduó y terminó cumpliendo sus sueños. Y nuestros sueños, como decía al principio, Dios cuando nos salvó nos dio sueños, nos dio propósitos a cada uno de nosotros. Un propósito para cada uno. Dios actúa individualmente, no actúa en la masa, no masifica, no dice, bueno, en grupo, no. Él te mira, te conoce y tiene un plan para cada uno de nosotros, en esto que es el cuerpo de Cristo y en este cuerpo más grande que es la iglesia, ¿no? La iglesia universal. Todos tenemos que cumplir esa meta que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Seguro vamos a pasar por procesos. Y si hoy te das cuenta de que tu sueño está ahí medio dormido, te das cuenta que lo que Dios te habló quedó ahí, bueno, sabes que ese sueño está, que Dios no se arrepiente y que Dios lo tiene presente. Volvámonos al Señor, busquemos, trabajemos para ese sueño, sometámonos al Señor, digámosle al Señor que nos ayude a pasar ese proceso, porque el Señor, si nos dio un sueño, Él nos va a dar la capacidad, nos va a ayudar a ese sueño, nos va a ayudar a servirle. Si Dios sembró un sueño en vos, en mí, seguro que ese sueño va a germinar, que va a crecer y que en su momento va a dar frutos. Jeremías 29:11 dice, porque yo tengo planes, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que quiere resucitar los sueños. Si en este momento nos damos cuenta de que esos sueños están ahí, bueno, trabajemos. El Señor no se olvida y no te quitó ese sueño. Él sigue esperando en vos. Él quiere que lleguemos, que nos graduemos y que cumplamos el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Oramos? Señor, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios bueno, un Padre bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú con la salvación nos da propósito, nos da metas, nos da sueños, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan ideado y determinado para cada uno de nosotros. Ayudarnos a encontrar, a mirar ese plan, Señor. A no mirar sueños de otros, a no perseguir sueños de otros, porque el Señor nos da, Señor, a cada uno un sueño. Señor, ayúdanos a entender el proceso, si estamos pasando por un proceso que es para bien, por más que no nos guste, por más que nos duela, por más que, Señor, no entendamos.
lo que estamos viviendo en este momento, pero ayudarnos a tener la fe y la confianza de que junto con la salvación nos diste un sueño y que si nos aferramos a ti, caminamos contigo, vamos a cumplir ese sueño. Tú tienes tareas para cada uno de nosotros, Señor. Y eso es bueno, es agradable, Padre Celestial, porque de eso se trata la vida abundante, Señor. Cumplir con el plan que tienes ideado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que bendigas nuestras vidas, Señor, que nos ayude, Padre Celestial. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.